La filosofía es inútil, no sirve para nada. Esta frase es el fiel reflejo del profundo desprecio por la filosofía que nuestra sociedad moderna profesa con orgullo. Sin embargo, nadie puede vivir sin filosofía. Es imposible. Aunque ignoremos las raíces filosóficas que están moldeando nuestra historia de vida, siguen estando ahí. Nuestra indiferencia no las elimina, solo las esconde. Quienes no conocen la filosofía de su vida están condenados a vivir movidos por ideas y suposiciones que desconocen por completo. No son dueños de sus actos ni de sus actitudes, y corren el peligro de caer presa de ideologías estultas y perversas que degradan sus vidas. Pero cuando ves con claridad de qué fuente estabas bebiendo sin saberlo y qué consecuencias estaba generando en tu día a día, cuando tu filosofía deja de estar oculta y se revela ante ti, puedes reconducir tu historia de vida ipso facto. En este vídeo voy a compartir contigo algunas de las claves del fantástico libro Hay filosofía en tu nevera, escrito por mi amigo Enric Gel, del canal Adictos a la Filosofía. Una obra que, además de introducirnos magistralmente en este mundo, nos entrega fundamentos filosóficos que podemos transferir al territorio del vivir cotidiano. Amor por la sabiduría. Este es el significado etimológico de la palabra filosofía. Pero no cualquier sabiduría, sino aquella que Aristóteles buscaba incesantemente, el más perfecto de los modos de conocimiento y que versa sobre las primeras causas y principios. Haciendo uso de la razón, la verdadera filosofía aspira a encontrar la verdad primordial que sostiene y permea la existencia. Si conocemos la verdad, podremos adquirir también una visión unificadora de la realidad que nos permita relacionar todo saber humano, biología, matemática, psicología, lenguaje, ética, etc. Sin embargo, hoy la filosofía es considerada algo abstracto que no conecta de ninguna manera con nuestra realidad cotidiana. Para muchos no es más que un conjunto de ideas imprecisas y ambiguas de ermitaños académicos que están fuera del mundo y que no tienen nada que ver con la gente común y corriente. Pero no es así en absoluto. Las corrientes filosóficas no se quedan en los libros, sino que se filtran en la cultura y se convierten en el sustento de ideologías, movimientos ciudadanos, agrupaciones políticas y tendencias históricas. Y también moldean directamente nuestra propia historia de vida a todos los niveles. Creer que la filosofía y sus ideas no nos tocan de ninguna manera es tan ingenuo como ridículo. Veamos un claro ejemplo, algo que nos afecta de un modo directo y palpable: el relativismo. Hoy mucha gente cree que las verdades absolutas no existen. No hay ninguna verdad universal, ni una sola. Cada quien tiene su verdad, y lo que es verdad para ti puede que no sea verdad para mí. Todo es relativo. Una idea absurda, como veremos en un momento, pero que no surge de la nada. Las raíces de este hechizo colectivo tan pernicioso se encuentran en una corriente filosófica llamada escepticismo. El escéptico, propiamente hablando, hace de la duda un fin y un método. La utiliza como una sustancia corrosiva para deshacer los cimientos de cualquier sistema de creencias que pretenda ser verdad. Si alguien dice A, el escéptico le contrapone las razones a favor de no A. Si dice no A, lo contrario. Y después de que la duda haya hecho su trabajo destructor, el escéptico suspende el juicio. No dice ni que sí ni que no, ni A ni no A. Simplemente se encoge de hombros y lo deja ahí, incluso ante las propuestas más inocentes del sentido común. Como puedes ver, una de las armas principales del escéptico es el desacuerdo. El desacuerdo con otros debe generar desconfianza hacia nuestra apreciación de las cosas y, en último término, la suspensión del juicio.
El escepticismo, partiendo de la presuposición de que la verdad no existe o, en caso de que sí exista, no es cognoscible por el ser humano, nos distancia de nuestras propias certezas, nos aleja también del otro y finalmente nos sume en una fatal mezcla de nihilismo, resentimiento y conflicto social. René Descartes se propuso combatir el escepticismo usando sus propias armas. ¿Cómo? Empleando la duda para llegar a la verdad. Su intención era dudar de absolutamente todo con el fin de encontrar algo indudable, algo puramente verdadero, y desde ahí reconstruir todo el edificio del saber. De lo que no pudo dudar, según él, fue de su propia existencia. Cogito ergo sum. Pienso, por tanto, existo. Es imposible dudar de que yo existo, dice Descartes. Esta es la verdad que vence al escepticismo, que vence toda duda, y sobre la cual, como piedra fundacional, volverá a alzarse todo el edificio de la filosofía. Pero fracasó en su empeño, porque al escéptico no se le puede ganar. No hay modo de convencerlo. Solo se gana al escéptico dejándolo a solas con sus movidas. Solo se sale del laberinto de la duda renunciando a entrar en él. Descartes, dudando de todo, incluido lo indudable, acabó convirtiendo a la duda en el motor de la filosofía. La duda debe ser una herramienta al servicio del filósofo, no el centro mismo de su actividad, pues de lo contrario acabas cayendo en el absurdo, como fue su caso. Decir que pienso, luego existo, es la única verdad, lo único de lo que no podemos dudar, es contrario al sentido común, pues sabemos que hay otras verdades absolutas y universales que sí existen, y no son pocas, precisamente. Aquí va una. El principio de no contradicción. Es imposible que una cosa sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido. Júpiter no puede ser, al mismo tiempo y en el mismo sentido, Saturno. Una manzana no puede ser una pera. Un hombre no puede ser una mujer. El principio de no contradicción, formulado por el gran Aristóteles, es la ley más fundamental del pensamiento y la realidad. Y nos muestra tres cosas que, si aún no forman parte de tu filosofía, te sugiero que las incorpores de inmediato, pues de no hacerlo corres el peligro de ser engullido por el espíritu de la época. Y estas tres cosas son: 1. La realidad es consistente. Nada puede ser y no ser la misma cosa en el mismo sentido y simultáneamente. 2. Las verdades universales existen y se pueden conocer. Y esta ley de no contradicción es un ejemplo, pues se aplica literalmente a todo lo que es y puede ser, sin excepción. Y 3. Contrariamente a lo que decía Descartes, podemos conocer más allá de lo directamente sensible. Fíjate bien, no me hace falta abrir todas las neveras del mundo para saber que ninguna contiene un círculo cuadrado. La realidad entera es consistente, podemos alcanzar verdades universales y nuestro conocimiento no se limita a lo que nos presentan los sentidos. Partiendo de lo particular, la razón puede descubrir verdades universales y necesarias. Si sé lo que es un perro, por ejemplo, sé cosas que se aplican necesariamente a todos los perros, como que, por naturaleza, les corresponde tener 4 patas. Esto es absolutamente evidente por sí mismo, pero un señor llamado Immanuel Kant dijo que no. Para Kant, estamos desconectados de la realidad y cada quien construye la suya. Los seres humanos ordenamos los datos de la experiencia a nuestra manera, según las estructuras internas de nuestra mente, que son completamente independientes de las estructuras de otras personas, y no hay forma de salir de la película subjetiva en la que cada uno estamos atrapados. Este es el núcleo de su famoso giro copernicano. La verdad ya no es algo que se descubre, sino algo que se construye internamente. Cada quien tiene sus gafas de realidad virtual y fabrica su verdad. En el pensamiento kantiano, el sujeto está encerrado en sí mismo, en su fenómeno, como en una cárcel, sin posibilidad de salir.
En mi barrio, llegar a estas conclusiones es reducir al absurdo tu propio sistema filosófico. Una vez que los bodrios del racionalismo cartesiano y el kantianismo andaban sueltos, muchas otras doctrinas disparatadas se abrieron paso, como fue el caso del reduccionismo, hoy hegemónico en Occidente. Los reduccionistas defienden que esta realidad que tú y yo experimentamos ahora mismo no es real. Lo real está mucho más abajo, en el nivel de las partículas elementales. Cuando suficientes partículas se juntan, generan la ilusión de un plátano, unos pantalones o tu vecino, el señor Paco. Pero si miramos de cerca, vemos que el señor Paco está compuesto por millones y millones de partículas, y esas partículas son lo real. El señor Paco parece real, pero no lo es. Si quieres conocer al señor Paco, tienes que mirar sus átomos y sus quarks. Nada de sentarte a tomar un café con él, porque no hay ni café, ni mesa, ni tú, ni Paco. Si el reduccionismo fuera verdad, resultaría bastante problemático. Por ejemplo, si lo único que existe son partículas fundamentales, la conclusión que debemos sacar es que realmente yo no existo. Y en el caso de que el reduccionismo no logre convencerme de que no existo, nos lleva a la conclusión de que la muerte y la vida no difieren en nada, que es aún peor. Existo, pero mi existencia no importa porque es lo mismo que la no existencia. ¿Cuál es la diferencia entre la persona viva y el cadáver? Antes era un tipo de partículas y ahora es otro tipo de partículas, pero partículas, al fin y al cabo. ¿Qué más dará? Creo que ya empiezas a ver de dónde viene la creciente falta de sentido de nuestras sociedades y el hastío existencial que golpea ferozmente a nuestros jóvenes. La filosofía nos ubica en el mundo, lo sepamos o no. Sus ideas, que inicialmente parecen muy elevadas y abstractas, acaban convirtiéndose en relatos de vida. Si somos partículas que se juntaron de forma aleatoria y arbitraria, la vida no tiene ningún valor significativo y no hay trascendencia que valga. No venimos de ningún lugar ni vamos tampoco a ningún sitio. No hay verdad primordial. No hay esperanza. No hay amor. Pero, ¿es esto cierto? ¿Somos un mero accidente de probabilidades que está aquí sin causa y sin propósito? En absoluto. Aquí te traigo otra verdad universal, de esas que los relativistas detestan con fervor, llamada principio de causalidad. Todo lo que empieza a existir tiene una causa. Vacía la nevera. Tíralo todo al suelo. Una vez que no haya nada dentro, cierra la nevera. Espera unos segundos. Ábrela. ¿Hay cocos? No. Ciérrala otra vez. Dale unos segundos más. Ábrela. ¿Hay cocos? No. Vuelve a cerrar. Repite tantas veces como quieras. De una nevera vacía no salen cocos. De la nada, nada sale. Todos nos movemos por el mundo irreflexivamente con esta convicción. Nos es tan natural e inmediata que solo la adopción consciente de una mentalidad escéptica nos permite ponerla en duda. Nunca encontraremos algo que empiece a existir sin causa alguna. El universo tiene una causa para su existencia. Lo mismo sucede contigo. El escepticismo y el reduccionismo no pueden mostrarnos cuál es esa causa, pero el principio de causalidad nos indica que existe y es real, por lo que deberíamos aspirar a conocerla. Mira lo que dice el filósofo ateo Quentin Smith respecto a la existencia del universo. El teísta dice que la pregunta tiene una respuesta. Dios hizo que el espacio-tiempo empezara a existir. La respuesta estándar del ateo es que no hay respuesta. El comienzo del espacio-tiempo es un hecho bruto, carece de explicación. En este punto rechazo el ateísmo estándar o tradicional y me posiciono con el teísmo. Una teoría que incluya una hipótesis explicativa acerca de alguna evidencia observacional, como que el espacio-tiempo comenzó a existir, es, en igualdad de condiciones, epistémicamente preferible a cualquier teoría acerca de la misma evidencia
que no incluya tal hipótesis explicativa. Ningún ateo ha ofrecido nunca una prueba de que la existencia del espacio-tiempo sea un hecho bruto. En consecuencia, el ateísmo estándar sigue siendo, en este respecto, una hipótesis injustificada. El escepticismo, la duda metódica, el giro copernicano y el reduccionismo cientificista, que dominan hoy la mentalidad de Occidente, han envenenado nuestra relación con el conocimiento y la verdad. Tan absurdos como nocivos, nos han moldeado en secreto y nos han traído hasta este posmodernismo delirante que se caracteriza por una desconexión total con la realidad, un relativismo sensiblero y un rechazo amargo por las verdades universales, incluso las más obvias. Del no existe la verdad y cada quien fabrica caprichosamente la suya, al nada tiene sentido, hay un pasito muy corto. Y llegar ahí no es fruto de la casualidad. Las ideas tienen consecuencias. ¿Qué filosofía podríamos incorporar para construir una historia de vida que nos conecte profundamente con la realidad y nos oriente hacia la verdad? Yo, por lo menos, tengo claro por dónde tirar. Creo que hay que recuperar esa sabiduría de los clásicos, ese convencimiento de que no estamos encerrados en nosotros mismos, en el teatro de nuestras categorías y representaciones, sino abiertos al mundo. Abandonar esta idea fue un error. La revolución copernicana fue, en realidad, una involución. Hay que reivindicar, pues, lo siguiente: que hay en nosotros algo que puede conocer lo real, algo que puede discernir, partiendo de la experiencia, la estructura inteligible de las cosas. No sin esfuerzo, no de modo inmediato, pero sí como quien alcanza, satisfecho tras una jornada de arduo trabajo, la cima de una alta montaña. La realidad, como se nos aparece, no es una pantalla entre nosotros y la realidad en sí misma. Es una ventana por la que nos podemos asomar. Muchas gracias, como siempre, a los patronos y miembros del canal por hacer mi trabajo posible. Recuerda que tú también puedes unirte a mi comunidad privada de apoyo para recibir vídeos animados exclusivos que no publico de forma abierta en el canal y para que tu nombre aparezca siempre en esta pantalla de créditos junto al resto de la comunidad. Más abajo en la descripción te dejo los enlaces para que revises los diferentes niveles de apoyo y sus recompensas particulares y ojalá que decidas unirte.